Hace unos 4.000 millones de años, en una gran roca húmeda, ocurre un fenómeno extraño y misterioso. La materia inanimada se convierte en vida. La materia inanimada se convierte en vida, se convierte en vida, se convierte en vida. ¿Y qué era ese primer organismo vivo? ¿Qué increíbles fuerzas crean la milagrosa cadena de la vida? Milagrosa cadena de la vida. El hombre continúa buscando respuestas para aclarar ese misterio. El misterio de cómo empezó la vida. Primera parte. En la actualidad, esa búsqueda de nosotros mismos ha dado fascinantes hipótesis sobre cómo determinados materiales inanimados pueden dar lugar a algo vivo. Ideas básicas sobre qué, cuándo y dónde se formó la vida hace miles de millones de años en el caldo primigenio de una charca. En el caldo primigenio de una charca. Teniendo agua, la temperatura y presión adecuadas, luz ultravioleta, luz solar, etc., cuentas con lo básico para las reacciones químicas que dan origen a la vida. New experiment we have, let me get something black behind it here so you can see it. And in it we put some water and we have some rocks down in there. Now we are going to see how long it takes them to grow legs and evolve and come alive. And the atheists get mad and say, we don't believe we came from a rock. Yes, you do. My science experiment we started trying to get the rocks to grow legs and move around and come alive is not working, but we're not giving it much time. Plus, maybe the samples are too small. So we're going to try a couple of bigger ones and see if that will help. We're going to see if they evolve into something alive. That's what the textbooks teach. Teniendo agua, la temperatura y presión adecuadas, luz ultravioleta, luz solar, etc., cuentas con lo básico para las reacciones químicas que dan origen a la vida. To demonstrate it doesn't happen, we have some rocks right now that are not evolving. No legs, no nothing, but we're going to give it more time. We're demonstrating in our science experiments here that it's not working so far. None of these rocks that we put in this hydrogen oxygen solution have developed anything other than a few air bubbles. So we're going to give it a few more million years and see if they evolve. And our experiment to turn the rocks, get the rocks to come alive, is not working. But we need more time. I think a few billion years should make them come alive. We'll see. That's what it says in the textbooks. And the rocks are still not growing legs in the water. So we're going to wait a few 100 billion years and maybe it'll happen. And we do that to try to wake somebody up. Look, what you believe is dumb. It's just dumb at multiple levels. Stop. Think. Wake up. And our science experiment about turning rocks into living things is still not working. I don't know. Well, we'll have to wait longer. Maybe. Hay quien postula que la vida empezó en las fuentes hidrotermales, lejos de toda fuente de luz. ¿Se formó la vida en la superficie de un mineral con carga eléctrica? And the rocks are not growing legs yet, so we just simply haven't waited long enough. That's all. Algunos de los minerales más interesantes cuando se investiga el origen de la vida son los minerales de arcilla. La arcilla tiene muchas propiedades interesantes, catalizadoras y organizativas, justo lo que se necesita para ir de lo simple a lo complejo. We're going to wait. We're patient. We can handle it. The rock experiment, it is not growing legs. So we're trying to get that. We've got to wait a few 100 million years on that one. Sí lo lograron en la identificación de los bloques fundamentales de la vida. Sabemos que empezase como empezase, todos los seres vivos están hechos de unos ingredientes fundamentales llamados elementos. And so far, no legs, no eyes, no nothing, no movement. So La base de la vida es CHON, C-H-O-N, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, también algo de azufre y de fósforo y unos cuantos oligoelementos, pero la base son los CHON. we are not evolving. We are working on it though, folks. We are working on it, and the rock is not evolving yet, but we will be patient.
Tome, póngase esto. No quiero que se haga daño en su primer día en la fábrica de la vida. Por allí está el muelle de carga. Es donde tenemos todas las materias primas, los elementos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Están listos para añadirse y mezclarse. These rocks are not evolving at all. We have been waiting patiently without government funding to see if they're going to evolve legs or wings or something. I mean, come on. But the rocks are not growing legs or wings or feathers or anything. We're going to have to either speed up the process or just be patient. It takes a long time for this kind of stuff to evolve. It was an air bubble. I'm sorry. I thought we had a major development, folks. It's gone now. It was just an air bubble. Oh well. We'll be patient. We'll wait a few billion years. I hate to... Bueno, esa manguera suministra un compuesto simple de hidrógeno y oxígeno, es decir, agua. No es un compuesto orgánico, ya que no contiene carbono, pero es vital para lo que hacemos aquí. I've got numerous rocks in there. One of them is going to have to grow legs or wings or feathers or something. These rocks, we haven't waited 4.6 billion years. I agree, and I'm sorry, we're trying. We are waiting as fast as we can wait. And so these rocks are not evolving anything. Y con suficientes de esas moléculas podríamos formar un cúmulo de materia orgánica en la Tierra primitiva, y luego esa materia orgánica podía empezar a sufrir reacciones químicas. Esa reacción es el proceso químico que hace que las materias primas como los elementos y los compuestos se transformen en cosas vivas, se desencadenan mediante la energía. Pero ¿cómo crea la energía la estructura de la vida de algo sin vida? Smarties, the magic ingredient. This is going to do it, folks. Energy, sugar. Aha. We'll let it evolve now. Así que, ¿cómo llegamos desde los elementos y compuestos a una unidad de materia viva, a algo llamado célula? Nothing is going to change that rock to a living organism. La célula es la unidad fundamental de la vida. Hace mucho tiempo se creía que era solo un cúmulo de enzimas. No obstante, las recientes investigaciones biológicas demuestran que en realidad es un complejo conjunto de orgánulos. De estructuras más pequeñas que ayudan a la célula a estar viva. Esa es la clave de todas las reacciones, del crecimiento y la complejidad. Si hay un elemento esencial en toda la ciencia, en los procesos naturales, es el flujo de energía, tanto interna como externa. Una de las características de la vida es que esta es celular. Así que toda la vida que conocemos hoy tiene un compartimento, una membrana que rodea el conjunto de moléculas que configuran todo lo que llamamos vida. La vida es una secuencia de pasos químicos y cada uno añade un grado de complejidad. El primer paso es hacer las biomoléculas básicas, luego los aminoácidos. Hay que contar con los azúcares, que son los pilares de los hidratos de carbono, y hay que tener moléculas lípidas que ayudan a hacer las membranas celulares y otras separaciones. Hay que hacer todas esas moléculas y luego tienen que organizarse a sí mismas. Ese es el segundo paso. The progress on the evolution of the rock is really helping. Since I dropped in the M&M candies, we have now developed a scum on top and a scum on the side of the glass, and the water is all milky. So something is happening. I believe the M&Ms have supplied the energy to help the rocks evolve either wings or legs or feathers. Something has got to happen. The rock that we put in the water is not evolving legs, wings, arms, feathers, scales, eyeballs, ears, nothing. I added some M&Ms to give it more energy. I'm going to cancel the whole experiment, go dump it out, and wash the glass. I know, I know, you evolutionists are going to say, I didn't wait long enough. It takes billions of years. I know. I think I'm going to cancel the experiment. Sorry. I had to cancel the experiment. It was starting to stink. Okay. But we had some rocks in the jar, hoping they would evolve. We had water, we added M&Ms and sunlight. We didn't, but nothing, absolutely zero, nada, nothing happened.
De modo que unimos esas tres cosas: la membrana, los elementos químicos que nos permiten realizar el metabolismo y los elementos genéticos que nos permiten duplicarnos. Y ya tenemos la vida. They took a series of glass tubes like this, También tomaron una serie de tubos de vidrio, como estos, and they put some gas in there. y pusieron gases adentro. They used methane, ammonia, water vapor, and hydrogen. Usaron metano, amonio y vapor de agua e hidrógeno, They made it go through a spark chamber, amoníaco. Y hicieron que pasara por como un lugar con una bujía. It produced a red goo at the bottom of the flask. Y esto produjo una resina negra en la parte de abajo del frasco. They pulled this off Quitaron esto, la resina, and let the gases go through again. y dejaron que los gases pasaran otra vez. They said the goo was rich in amino acids. Ellos dijeron que esta resina era rica en aminoácidos. But this is not true. Esto tampoco es verdad. They did not make life in the laboratory. Ellos no hicieron vida en el laboratorio. They did not even get close. Ni siquiera se asomaron. He created a serious problem. Más bien, él creó un serio problema. Notice they did not use oxygen as one of their gases, Hay que notar de que no usaron oxígeno como uno de sus gases. because if any amino acids combined, Porque si algunos de los aminoácidos se combinaran, they would be oxidized instantly. serían oxidados instantáneamente. So they did not use oxygen. Entonces no usaron oxígeno. This creates a problem. Esto crea un problema. Ozone is made from oxygen, El ozono es creado por el oxígeno. and ozone blocks ultraviolet light. Y el ozono bloquea luz ultravioleta. And if you don't block the ultraviolet light, Y si no se bloquea la luz ultravioleta, the ammonia will be destroyed. entonces el amoníaco será destruido. So you cannot get life to evolve with oxygen, Entonces no se puede conseguir que la vida evolucione con oxígeno, and you cannot get life to evolve without oxygen. y tampoco se puede hacer sin oxígeno. They have a serious problem. Tienen un serio problema. Ni siquiera yo puedo ver qué ocurre ahí detrás. Pero de algún modo, se conjugan el metabolismo, la membrana y los replicadores. Sufren una cierta evolución química y entonces surge, ¡tachán!, una célula viva. He filtered off the red goo Este hombre filtró esta como resina negra, because if it went through the spark chamber again, it would destroy it. porque si pasaba por la bujía, nuevamente sería destruida. This is not realistic for nature. Esto, por supuesto, no es realístico para en la naturaleza. If lightning is striking the ocean creating life, Si el hecho de que un rayo pegue en el océano y crea vida, the same lightning is likely to destroy the life. el mismo rayo, lo más probable es que también destruya la vida. What he actually made was 85% tar. En realidad lo que él hizo fue 85% betún. He made 13% carboxylic acid. Hizo 13% ácido carboxílico, Both of these are poisonous to life. y estas dos cosas, ambas, son venenosas a la vida. So his mixture was 98% poisonous. Entonces, en realidad, su mezcla, el resultado era 98% venenoso. Hay una delgada línea entre lo que está vivo y lo que no. Y ahí está lo que ignoramos sobre la evolución química. La gran incógnita en el estudio del origen de la vida es cómo se convierte exactamente lo inanimado en animado. Tome, póngase esto. No quiero que se haga daño en su primer día en la fábrica de la vida. La gran incógnita De algún modo, se conjugan el metabolismo, la membrana y los replicadores. De algún modo, La gran incógnita, y ese salto de lo inanimado a animado, es tal vez el mayor misterio. Los científicos creen que las leyes del universo aplicadas a materias primas como los elementos crearon la vida. ¿Cómo es posible? Hay una pista en un fenómeno común en todo el universo llamado emergencia. Ayuda a explicar cómo es posible que de los escombros espaciales se formen estrellas, sistemas solares y galaxias.
Cómo del caos de ingredientes básicos como los elementos y los compuestos surgen estructuras bien organizadas como los planetas y los soles. Se trata de una emergencia, y según la teoría de la emergencia, según se da aquí con granos de arena, también ocurre con las moléculas. Y pudo ser así el proceso que llevó al origen de la vida. Y pudo ser así el proceso que llevó al origen de la vida. He only made 2 amino acids. Él solo logró 2 aminoácidos. It requires 20 different ones to create life. Y se requieren 20 diferentes aminoácidos para crear la vida, para lograr la vida. Amino acids will bond with tar and acid immediately. El aminoácido se une inmediatamente al ácido y al carboxílico. Amino acids are like letters, which are building blocks to make words. Aminoácidos son como letras que funcionan para hacer palabras. It takes many letters to make words and many words to make sentences. Requiere muchas letras para hacer palabras y palabras para hacer frases. It takes many amino acids to make proteins, Y requiere también muchos aminoácidos para hacer proteínas. and it takes many proteins to make a cell. Y requiere proteínas para hacer una célula. All they made were a few of the letters. Lo único que ellos lograron fueron algunas de las They letras. did not create life in the laboratory. No crearon vida en el laboratorio. Esa emergencia de la complejidad es una parte esencial de nuestro universo. De átomos de hidrógeno surgen estrellas. De estrellas surgen todos los elementos de la tabla periódica. Esas estrellas, al estallar, forman planetas. Y de ellos, de nuevo, gracias a la energía, quizás sea inevitable la vida. Quizás sea inevitable la vida. Si es inevitable o no, o natural que la vida surja de ese flujo de energía, no está del todo claro. No está del todo claro. No está del todo claro. Pero la teoría sí parece ganar puntos al estudiar galaxias, estrellas, planetas y formas de vida. De modo que tal vez haya un umbral en el que se adquiera un grado de complejidad tal que sea inevitable que surja la vida. If someone tells you they made life in the laboratory, they are lying. Si alguien les dice que hicieron vida en el laboratorio, están simplemente mintiendo. Lista para salir al mundo. Pero ¿qué mundo se encontraría la primera forma de vida? Esa pequeña forma de vida, sea lo que sea, necesita sobrevivir. ¿Pero cómo? Aunque parezca increíble, esos organismos unicelulares van a cambiar el mundo. La vida primitiva terrestre sobrevive en una forma muy simple. Organismos unicelulares sin cerebro, manos ni ojos. Vamos a poner las cosas en claro. No existe tal cosa como organismo simple. Cada organismo en este planeta es muy complejo. Pero no hay nada simple respecto a esos organismos. Ellos tienen un sistema bioquímico altamente complejo. En la actualidad, los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares, cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar.
La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores pura borda en las lanchas, tienen una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función, atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula.
En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe, otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas. Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples, como esta bomba celular usada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes de que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción. Esto básicamente dice que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una como si originalmente hubiera tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de montaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben montarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han montado correctamente, a fin de no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de montaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado de las paredes, las ventanas antes del recubrimiento de las paredes, y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar. Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator y cuando esto queda montado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo,
se añade otro eje, y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, más o menos un cuarto de giro, esto se cierra. Y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se montan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinen el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo, o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el montaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su montaje. Solo que falte una de estas piezas, o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para montar el motor flagelar es el mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista. Hace 150 años los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. ¿De dónde procedía esa energía química? ¿Cuál fue la fuente de nutrientes para el metabolismo unicelular en la Tierra primitiva? Quizás evolucionasen antes de la fotosíntesis. Quizás evolucionasen antes de la fotosíntesis. Pero ¿cómo pasa la vida de organismos unicelulares a pluricelulares? De liberadores de oxígeno a otros que lo respiran. Que la evolución, una vez que sabe cómo hacer un animal, hace cantidad de ellos. Que la evolución, una vez que sabe cómo hacer un animal, hace cantidad de ellos. Y eso me parece maravilloso. Se trata de un yacimiento clave de fósiles blandos. Es muy especial e importante, porque da fe de la explosión cámbrica, del surgimiento de la vida animal en la Tierra y de todos los grupos que surgieron durante esa explosión. Saben, cuando yo era estudiante de posgrado en la universidad se me enseñaba el darwinismo. El darwinismo tiene una lógica, pero el darwinismo requiere lo que nosotros llamamos gradualismo, un cambio gradual en el tiempo de una forma hacia otra. Este es gradualismo. Pero si miramos el récord fósil no vemos gradualismo. Esto es lo que se esperaría, pero no se encuentra en el registro fósil. Lo que en realidad encuentras es que las criaturas están ahí. Así que ahora tenemos un problema. Y entonces aparece el neodarwinismo. Gente como Stephen Jay Gould y otros como él que trabajaron en Harvard aparecen y dicen, no, lo que pasó es eso, existieron largos periodos de estabilidad y luego cambios rápidos, y por eso es que no vemos ninguno de los enlaces entre las épocas. Así que vamos a preguntar directamente a los mismos científicos sobre el statu quo. Él escribe, la explosión del Cámbrico, que es el nivel más bajo de donde la vida apareció, repentinamente. Se caracterizó por la aparición simultánea y muy brusca de muchas formas diversas de animales hace casi 600 millones de años. Ningún otro periodo en la historia de la vida animal puede igualar, noten las palabras, esta remarcable explosión de creatividad evolucionaria. Es decir, ¡pum! Y ya estaban ahí. Stephen Jay Gould describe, rápido, resulta ser mucho más rápido que alguien jamás imaginó. Este es un artículo en la revista Naturaleza, sección de paleontología, considerada una de las mejores revistas científicas del mundo. El artículo titulado Del mismo, no por encima de él.
Dice, los antiguos libros de texto declaran que nuestro filo... Ahora, permítanme poner esto en perspectiva. El grupo, el filo del cual nosotros como seres humanos pertenecemos, se supone ser el pináculo de la evolución. ¿Dónde encaja eso? Justo al final del proceso, ¿no es así? Nosotros deberíamos aparecer los últimos, nuestro filo. La cita dice, los antiguos libros de texto declaran que nuestro filo, los cordados, no aparecen hasta el periodo ordovícico, y que esta evolución tardía debe implicar un estatuto avanzado. Pero el esquisto de Burgess contiene un cordado. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos identificaron un cordado de la fauna Chengxian que sella la suerte de este esfuerzo equivocado de afirmar particularidades para nuestra ascendencia. Los cordados aparecen en la explosión cámbrica. Ups, ¿qué significa eso? Eso significa que cada filo, cada grupo, incluyendo al que nosotros pertenecemos, estuvo ahí desde el principio. Y esto es un gran problema. Durante las décadas pasadas, sin embargo, el descubrimiento y desarrollo de otra fauna de maravillosamente preservados cuerpos blandos de organismos cámbricos en China ha demostrado que esa completa diversidad se logró dentro de la explosión misma. Eso quiere decir que todo, cada forma de vida, cada especie que existe hoy, estaba ahí ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Esto no lo he inventado yo. Estos son científicos del más alto nivel, los más especialistas del mundo. Charles Darwin enfrentó este reto a sus preferencias gradualistas sobre las cosas que cambian con el tiempo, con característica honestidad, escribiendo en la primera edición de Orígenes de las Especies, que más tarde, por supuesto, desapareció de modo extraño. El caso actualmente permanece inexplicable y puede ser verdaderamente instado como un argumento válido en contra de las opiniones aquí sostenidas. Así que ellos sabían esto desde el principio. Por lo tanto, ¿existe tal cosa como un registro evolutivo que puede demostrar las cosas desarrollándose desde simples a complejas? La respuesta está absolutamente no. Y los peces siempre son iguales. Y los tiburones siempre son tiburones. Y todo lo demás es lo mismo. Cualquier organismo aparece sin cambio. Y algunos de ellos ya no existen, pero encontramos otros parecidos en la actualidad. Y los científicos los ponen juntos, sugiriendo que vienen de un antepasado común. Pero esta parte de abajo de aquí, que los enlaza a todos, ¿es qué? Es una conjetura. ¿Que viene de dónde? Viene de la mente humana, no viene del fósil. Es muy importante que comprendamos eso. Y así pasa con los reptiles. Y si tomamos la tortuga, por ejemplo, no vas a encontrar una tortuga medio formada, o una formada solo un cuarto, o una parte de tortuga en desarrollo. Cuando en el registro fósil aparece una tortuga, siempre es ¿qué? Es una tortuga completa. Y punto. Si encontramos un lagarto, siempre es un lagarto completo. Las serpientes son serpientes, etcétera, etcétera. Todo es completo. Y los eslabones dibujados en los libros son simplemente suposiciones. Tenemos complejidad irreducible. De repente están ahí todos. ¡Pum! Y algunas de las características en lo que tenemos no pueden ser simplificadas. No funcionarán si fueran simplificadas, así que deben ser complejas. Todo tiene que estar ahí al mismo tiempo. Algunos de los organismos y estructuras en los organismos vivos son tan complicados y necesitan tantas partes y bloques de construcción que si no fueran complejos desde el principio no podrían existir. Stephen Gould está muerto ahora, pero todavía sus escritos trabajan. El artículo dice, los árboles genealógicos que adornan nuestros textos de libros se basan en la inferencia, vienen de la mente humana, que aunque razonable no es evidencia de los fósiles. Por lo tanto, la teoría de Darwin sobre esto es lo que deberíamos esperar, es lógica si fuera verdadera. Pero la realidad es que no encontramos eso, sino exactamente lo opuesto. Y los árboles genealógicos se basan en especulaciones. Si vamos al registro fósil y miramos la evolución del caballo, así es como está representada. Empezamos con esta pequeña criatura llamada Eohippus,
que inicialmente se llamaba Hyracotherium y luego lo cambiaron en Eohippus. Y se desarrolla continuamente hasta el caballo moderno. Eso es algo inventado por la mente humana. Y lo mismo pasa aquí. ¿Fueron estas criaturas enterradas en el registro fósil en esta secuencia desde pequeño a grande? ¿Sí o no? La respuesta es no. Estuvieron ahí todas al mismo tiempo, fueron contemporáneas. Pero le das un montón de huesos a un científico y él va al laboratorio y empieza a ponerlos y ordenarlos, dibujar luego el árbol genealógico basado en suposiciones y especulaciones, pero no en el registro fósil, sin tener absolutamente ninguna evidencia. Sin tener absolutamente ninguna evidencia. ¿Tenemos hoy en día caballos pequeños? Sí. Aquí tenemos un caballito pequeño y abajo el caballo más grande. Esa es la variación en la raza de los caballos hoy. Eso no tiene nada que ver con la evolución. Darwin hace conjeturas sobre las condiciones que podrían haber dado origen a la vida. Dice, a menudo se afirma que todas las condiciones para la producción de un organismo vivo están presentes ahora. Pero sería posible crear una charca caliente llena de sales de amoníaco y fósforo con luz y calor eléctrico presente, en la que se formase por reacción química un compuesto listo para sufrir nuevos cambios más complejos. Una senda que lleva hasta un posible origen de la vida en la Tierra. Pero, ¿cuál es ese origen? Darwin no supo decirlo. Haría falta una nueva generación de científicos que propusiesen una teoría sobre cómo surgió la vida. La charca caliente de Darwin se convirtió en el caldo primordial del siglo XX, el crisol de la vida en la superficie de la joven Tierra. Y un alumno de posgrado de la Universidad de Chicago y un vaso de precipitados lo demostraron en 1952. Bajo la supervisión del profesor y premio Nobel Harold Urey, Stanley Miller construye una máquina del tiempo. Miller decide poner a prueba la idea de Oparin y Haldane, realizando un experimento usando la atmósfera de la Tierra primitiva, o al menos una recreación de ella. La improbable meta de este experimento era ver si se formaban compuestos orgánicos bajo condiciones similares a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. La sala no estalla cuando Miller le da al interruptor. Los pequeños electrodos empiezan a soltar chispas, el aparato funciona. ¿Pero qué demuestra eso? Miller no tiene que aguardar mucho para saberlo. Lo primero que vio pasado un día fue que la solución adquirió un extraño color marrón. Y en los 5 días siguientes se fue haciendo más oscuro. Estaba claro que había ocurrido algo. Y como habían pasado ya 5 días, decidió parar el experimento y analizar los resultados. Una de las primeras cosas que halló al hacer el análisis fue un par de aminoácidos simples, glicina y alicina. En realidad lo que él hizo fue 85% betún. He made 13% carboxylic acid. Hizo 13% ácido carboxílico. Both of these are poisonous to life. Y estas dos cosas, ambas, son venenosas a la vida. So his mixture was 98% poisonous. Entonces, en realidad, su mezcla, el resultado era 98% venenoso. He only made 2 amino acids. Él solo logró 2 aminoácidos. It requires 20 different ones to create life. Y se requieren 20 diferentes aminoácidos para crear la vida, para lograr la vida. Not create life in the laboratory. No crearon vida en el laboratorio. Este video fue realizado para demostrar que cuando nos dicen que sea un hecho que la vida haya surgido sola a partir de elementos químicos, eso no es cierto. Y en realidad todavía hay un completo desconocimiento de cómo haya surgido esa primer célula y cómo estas células se hayan ido transformando en los primeros seres vivos. Cada célula y bacteria, estos microorganismos,
tienen complejos mecanismos de los cuales no existe todavía ninguna explicación de cómo se hayan formado. No es un hecho científico el creer que la vida haya surgido por sí misma, sino que es una suposición, una creencia. Hay un engaño en libros de texto y medios de comunicación, donde falsamente se presenta a esta teoría evolutiva darwinista como un hecho verificado, y eso no es así. La verdad es que todavía no se sabe cómo se haya originado la vida, de cómo se pudo haber formado una célula a partir de elementos químicos. Sigue siendo un misterio el origen de la vida, origen del cual la ciencia todavía no ha podido ofrecernos una demostración objetiva y verificable, más allá de ofrecer diversas teorías y suposiciones. Así, amigos, que todavía es un misterio la razón y la forma en que haya llegado a conformarse la vida en nuestro planeta, el cómo y el porqué de la existencia del universo. Así que seguimos estando los seres humanos ante tres alternativas: el aceptar que no sabemos por qué existimos, o el creer que la vida se haya formado por sí misma, por más que eso no sea un hecho científico, objetivo y verificable, o creer que Dios haya sido el responsable de organizar y conformar todo el universo visible, sus leyes y normas que lo rigen.